Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues esta es nuestra última clase en donde ya vamos a cerrar la parte del segundo parcial. Es un complemento con todos los otros temas que hemos estado viendo y que hemos estado revisando, ya especificándonos más un poco en la parte de los delitos y en las posibilidades de delitos que existen y que esto en su relación pues también tiene como la parte de todo el complemento hablando desde la víctima y desde el estudio de la victimología. ¿Ok? Y vamos a cerrar con un tema que se llama violencia de género. La violencia de género, en su inicio, solamente se consideraba, como lo veíamos al inicio, con esta parte de violencia o víctima es sinónimo de género femenino. Y justamente por eso es que durante el curso estuvimos revisando a Marta, porque Marta nos daba otra perspectiva para que ustedes identificaran que la víctima no solamente es como ustedes creían. Recuerden que al inicio hicimos un ejercicio en donde ustedes estaban o hicieron una lista de aquellas cosas que creían en las que se conformaba una víctima, tanto físicas como emocionales, y que en un momento mencionábamos que cuando se terminara el curso íbamos a revisar esa famosa lista en donde ustedes iban a poder percatarse de que la víctima no tiene un estereotipo específico y que podemos encontrar víctimas que aparentemente en nuestra concepción no se consideren o no estén dentro de esa clasificación, que es algo que nosotros hemos aprendido y que hay que deconstruirlo con función y con base a lo que estamos estudiando. Y también hay víctimas que se clasifican justamente como lo menciona la teoría, ¿no? Pero tengan presente de que al final esto puede ser modificable y que ustedes se pueden encontrar con mucha variabilidad en sus áreas de trabajo y que no está mal, que al contrario está bien porque estamos viendo a la víctima desde sus diferentes perspectivas, ¿ok? La violencia de género no es más que la violencia identificada como aquella en donde tú quieres forzar o quieres clasificar a un género, tanto femenino como masculino, en una cuestión estereotipada, por eso viene de clasificación. Es decir, tú quieres o tú deseas que esa persona cubra con características socialmente establecidas y que esas características socialmente establecidas las cubra solo por el hecho de ser hombre o solo por el hecho de ser mujer. Y entonces es ahí donde viene esta violencia, porque hablábamos en algún momento y nos apoyábamos de nuestro famoso violentómetro, en donde identificábamos que hay ciertas conductas que creemos son típicas del género masculino y son típicas del género femenino. Y todo aquello que esté fuera de eso es anormal. Y todo aquello que no cubra con esas características está mal. Y entonces es raro y entonces guácala y no me gusta y no, no está bien, y tenemos ese tipo de concepción. Y hablábamos que uno de los tipos de violencia era justamente controlar. Y controlar a la persona para que la persona haga, se comporte, diga lo que nosotros creemos que es correcto o lo que nosotros creemos que está acorde a esa masa o a ese grupo de personas o de sujetos, es justamente una parte de la violencia. La violencia de género es eso, querer establecer un límite muy específico y estereotipado a las mujeres por ser mujeres y a los hombres por ser hombres. En este punto quiero que ustedes se imaginen la parte en donde han escuchado, ya sea por parte de su familia o por parte de amigos o por parte de gente que conocen, aquellas cosas que debemos hacer por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser hombres y que constantemente las podemos escuchar o identificar en una cuestión incluso cotidiana, cuando las personas nos dicen es que tú eres hombre y por lo tanto, y entonces ahí les dejo como el paréntesis para que ustedes completen la oración. Y lo mismo con las mujeres. Tú eres mujer y por lo tanto, y entonces es ahí donde viene esa violencia de género, en donde solamente podemos ser aquello que la sociedad nos identifica o nos dice que tenemos que ser. Obviamente sé que esta parte es un poco más ejemplificada si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de hacer nuestros ejercicios o nuestro ejercicio de la práctica, que era justamente identificar esta violencia de género.
en donde la dinámica consistía en que ustedes niños se iban a disfrazar de niñas y ustedes niñas se iban a disfrazar de niños, caracterizando todo aquello que corresponde al género, desde la parte física hasta la parte emocional, y cómo es que lo vivimos desde afuera, cómo es que nosotras mujeres percibimos a los hombres y cómo es que en esta concepción nosotros tenemos incluso un mismo estereotipo y un algo que está ya establecido, y cómo creemos que ellos se pueden comportar ante la sociedad y qué ventajas hay de eso, porque no solamente la parte del género nos dice cómo comportarnos, también hay ventajas sobre ello. Y lo que quería y la función de esta práctica justo era saber y colocarse en el lugar de hombre y en el lugar de una mujer, con todo lo que esto conlleva, desde la parte de la vestimenta y cómo nos perciben a las mujeres, y desde la función de cómo percibimos nosotros a los hombres. Me gustaría que hicieran o que trataran de pensar en ese ejercicio, imaginando en el momento en el que lo pudiéramos haber llevado a cabo, y todas aquellas cosas que ustedes tenían que haber modificado desde lo corporal y emocional para que ustedes se pudieran colocar en el sitio del otro género, que ese es el punto de este cierre de materia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos podemos colocar en el lugar de otra persona, que comúnmente se le conoce como empatía, sin embargo no corresponde específicamente a ese concepto, sino en la capacidad que yo tengo de colocarme en ese lugar y vislumbrar todas aquellas cosas de las cuales estoy expuesto. Y a lo mejor podríamos ahí haber cuestionado un punto en donde dijéramos, ¿sabes qué, Marta? No tienes razón, las mujeres son víctimas por el simple hecho de ser mujeres, o sabes que sí tienes razón, y los hombres, cuando nos colocan en ese lugar de hombres, también somos violentados, ¿no? Y entonces, para cerrar esta parte del complemento junto con lo de los delitos sexuales, el delito y la víctima, es pensar en esta violencia que nosotros ejercemos, esta violencia de género que nosotros ejercemos cuando a la otra persona que no es de nuestro género, o que sí es de nuestro género, porque ya vimos que es multidireccional, la queremos encasillar o clasificar. Y entonces cuando nosotros decimos, es que las niñas no dicen groserías, es violencia de género. Cuando decimos los niños no deben llorar por ser niños o por ser hombres, es violencia de género. Y son frases cotidianas, ¿eh? Y no se asusten si las utilizan, no se asusten si se cachan de repente haciendo o ejerciendo este tipo de violencia. Es parte de la deconstrucción de todos nuestros conceptos e introyectos que tenemos y que venimos repitiendo constantemente y que se convierten en patrones. Y les voy a mandar unos links para que ustedes se den cuenta de que es más común de lo que nosotros creemos, y que además tiene una relación de repente ahí con la cuestión del hostigamiento y que nosotros normalicemos la violencia y demás, ¿ok? Entonces, pues la violencia de género se resume en esta capacidad o en esta necesidad que tiene el ser humano para clasificar a un hombre o a una mujer con lo que nosotros creemos que es socialmente permitido, establecido, correcto, y que además es algo que se tiene que cumplir. Y que todo aquello que no está dentro de ese parámetro y dentro de ese concepto y dentro de ese círculo de género, porque es justamente eso, el género, es entonces en donde está mal y está raro y es diferente, y entonces es parte de esa violencia, ¿ok? Quisiera terminar como esta parte de la clase o de esta parte de nuestra última sesión, hablando como en conjunto de todo lo que se estudió en esta materia, que si bien la victimología ya nos pudimos dar cuenta que no solamente habla de la parte de la víctima, sino la victimología tiene un conjunto con el delincuente, y que si bien no es el delincuente al cual nosotros le vamos a poner toda la atención, es parte importante de nuestra pareja penal, que es de donde nace nuestro estudio de la victimología, de estudiar a este otro elemento que en conjunto con nuestra víctima nos va a poder proporcionar todos los elementos para estudiarla a ella
a ella como víctima, no a ella en género femenino o hablando como de una persona en específico, sino a ella como víctima, y que eso nos va a permitir identificar cómo es toda la dinámica de esa persona y cómo es toda la dinámica tanto en sus otras esferas, en la parte social, en la parte escolar, en la parte laboral, en la parte de sus relaciones interpersonales, y además cómo es que ella puede tener como todas estas facetas y cómo es que ella de repente puede estar en un proceso de victimización, cómo puede estar en un proceso de salir de ese ciclo de violencia, que era lo que mencionábamos al principio, que puede ser un delito que tenga que ver con la parte de un genocidio, que puede ser un delito sexual, que puede ser un delito de abuso, que puede ser un delito de fraude. Y que todo eso en el estudio de la victimología nos va a poder proporcionar todos los elementos que en un inicio hablábamos, que no solamente es la víctima desde el fundamento psíquico, sino también es desde el fundamento antropológico, desde el fundamento social, desde el fundamento jurídico, y que por eso sí o sí tenemos que saber cuáles son los artículos que hablan de violencia sexual. Sí o sí tenemos que saber cuáles son los derechos de la víctima y cuáles son este tipo de instancias en donde las personas que han sido víctimas de X o Y delito pueden ser atendidas. Digo, en un inicio la intención de hacer esta dinámica del violentómetro no solamente era identificar a la violencia que nosotros mismos normalizamos con nuestras relaciones interpersonales, y que de repente parece un juego y que nos damos cuenta que nuestros vínculos son violentos, sino la intención también era que identificáramos cuáles son esas instancias a las cuales nosotros podemos recurrir cuando alguien está en un proceso victimal, ¿ok? Entonces, digo, sé que pues esto no nos permitió como llevar a cabo como estos proyectos a lo mejor un poco más dinámicos, que incluso podíamos enriquecer en la parte misma de la dinámica, y que si hubiésemos tenido la oportunidad de hacerlos, ustedes se hubiesen dado cuenta de cómo es que se relaciona esta parte de cuando nosotras nos convertimos en hombres y ustedes se convierten en mujeres. Es muy enriquecedor, es una de las prácticas que deja más aprendizaje y que además lo sensibiliza para que ustedes se pongan en el lugar de sus compañeras y las chicas se pongan en el lugar de sus compañeros, y ustedes puedan percatarse de todo lo que conlleva ser hombre y de todo lo que conlleva ser mujer. En medida de lo posible y en medida de su imaginación también, ¿no? Entonces quiero que se queden con eso, quiero que por favor piensen desde ese lugar y que traten de vislumbrar y de imaginar con todos esos elementos que ya tienen y todas esas cuestiones intelectuales que ya saben y que en este momento ya están dentro de su proceso de aprendizaje. ¿Cuál sería qué sería esa violencia de género y en qué momento nosotros la estamos ejerciendo? Porque recuerden que una de las cosas importantes de las clases no solamente es que yo memorice, identifique conceptos y a lo mejor los pueda repetir y los exponga y los domine, sino que eso también me sirva para identificar y para mejorar mi vida diaria, y que en el momento en el que yo lo pueda traspolar a todas aquellas cuestiones en relaciones interpersonales, en relaciones personales, en procesos de violencia y de ciclos y demás, en ese momento yo lo identifique y a través de ese conocimiento pueda hacer algún tipo de modificación, o como la palabra que me encanta y me gusta mucho de seguro la han estado escuchando en mis últimas clases, es la deconstrucción, de construir estos conceptos, estos introyectos que traemos desde hace mucho tiempo, que los repetimos. Y que lo padre de esto es que cuando nos cachamos siendo violentos pasivos, siendo violentos activos, cuando nos cachamos ejerciendo violencia a otra mujer, a otro hombre, a nosotros mismos, cuando nos cachamos hostigando al compañero, cuando nos cachamos haciendo bromas pesadas, cuando nos cachamos jugando con estas caricias agresivas, en ese momento que ustedes ya se cachen, lo detengan, y que en el momento en el que lo detengan, lo modifiquen. Eso es lo padre de estudiar la victimología, y quiero que con eso se vayan. Que esta parte al inicio se los dije, nadie va a poder identificar la violencia en otro si no es capaz
de reconocer la violencia en sí mismo y de reconocer que aunque nuestra agresión puede ser un proceso natural de defensa, la violencia es una elección y cuando nosotros elegimos violentar a alguien, entonces lo estamos haciendo de manera consciente. Y quiero que se queden con eso para cerrar la parte del curso, porque es en lo que engloba esta parte del estudio de la victimología. Ustedes van a ser capaces de identificar todos los aspectos que conlleva a una pareja penal, que es el inicio, cuando ustedes puedan identificar en sí mismos aquellas conductas que saben que tienen una tendencia violenta hacia cualquier dirección, hacia mujeres, hacia hombres, hacia niños, hacia ancianos, hacia sí mismos, hacia amigos, hacia pareja, hacia familia, y que en ese momento que ustedes logren identificarla, van a hacer un clic para que puedan estudiarla entonces desde el entorno y que eso ya los tiene del otro lado. Eso es una ventaja muy grande porque además cuando se cachen haciendo este tipo de cosas que ustedes en lo teórico y en la parte sí memorística ya lo saben, lo van a poder detener y eso es un cambio. Eso ya los tiene del otro lado y no solamente los convierte en futuros profesionistas con conciencia social, sino que también los convierte en alguien que promueva la no violencia. Y eso es una cosa con la que quiero que ustedes cierren, que se sensibilicen, que se formen esta conciencia social. Son alumnos de 5º año, están a un cuatri de irse a las licenciaturas, a sus trabajos, a donde ustedes quieran irse y el hecho de terminar con una de las materias que tiene que ver con esta parte de la cuestión clínica o de la cuestión psicológica no es más que esto, ¿no? No es más que terminar haciendo conciencia desde la parte del propio conocimiento y de sus procesos de aprendizaje y que obviamente eso se refleje en todo el entorno. Entonces, quiero irme con eso. Son un grupo muy bueno, los 3 grupos que tengo son grupos con los que me hubiera gustado trabajar más allá de lo teórico y más allá como de estas dinámicas. Sé que pues no sabíamos que esto podía pasar. Sí quiero que terminen de hacer las actividades que les he dejado, que todas tienen que ver con este reforzamiento teórico y que al final es para que ustedes no solamente se queden con la cuestión de lo que escriben en un papel, de lo que les mando en un archivo Word, sino que amplíen su visión y se empiece a abrir como este panorama y cuando ustedes estén allá afuera y estén haciendo sus prácticas y estén en una competencia laboral en donde los van a contratar por lo que saben y por los conocimientos que tienen y por la capacidad de crítica que quiero que desarrollen, que en ese momento ustedes se defiendan con todo lo que hemos visto en estos cursos de una o de otra manera. Lo cubrimos y pues al final también tiene que ver con la propia capacidad autodidacta que si no la tenían seguramente la desarrollaron y si no la han desarrollado es un buen momento para hacerlo. Los aprecio mucho. Espero que cuando regresemos a la no anormalidad en las clases presenciales, que pues obviamente pues ya no los puedo ver, ya no serán mis alumnos, pues nos vamos a seguir viendo en el plantel. Me va a dar mucho gusto saludarlos, me va a dar mucho gusto ver sus caras y quiero que concluyan este programa, esta clase con la certeza de que se están llevando cuestiones teóricas claras y específicas y que el material ahí está y que ustedes ya son capaces como alumnos de 5º de poder tener una cuestión crítica y de poder discernir entre la información que ustedes tienen y todo lo que han adquirido durante pues estos 5 cuatrimestres, ¿ok? Entonces les mando las actividades. Como siempre me despido, los extraño mucho, los quiero. No, ¿cómo dice la palabra? No claudiquen, no suelten la toalla, al contrario, agárrense, estamos a segundo parcial,
Entonces, pues bueno, les estaré enviando las actividades y también les estaré enviando la manera en cómo voy a calificar para que ustedes estén tranquilos en esa parte, y sé que al final pues las calificaciones tienen que ver con un proceso educativo que a mí no me encanta, pero que al final se tiene que realizar. Entonces, pues bueno, les envío los archivos. Un abrazo muy grande, chicos, muy, muy grande. Pues espero que nos veamos en un futuro y pues eso sería todo. Es nuestra última clase. Les envío el video y pues cualquier cosa, pues escríbanle a sus jefes de grupo. Apóyense mucho de ellos, por favor. Y pues obviamente lean las indicaciones que les envío. Allí está prácticamente toda la información. ¿Vale? Los quiero mucho, chicos. Cuídense. Adiós.